Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado El rico y el mendigo, en el cual se explica la interpretación correcta de esta parábola. El autor es el hermano ministro Fidencio Hernández. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre abril-junio del año 2006, y el artículo fue revisado por el Consejo Editorial en función. El rico y el mendigo. Introducción bíblica. Lea el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En los anales de la historia no se encuentra un maestro cuyas enseñanzas hayan ejercido una influencia tan abarcante y duradera como lo son las parábolas que el Señor Jesús relató. Ahora bien, una parábola es una comparación que se usa en el lenguaje humano para ilustrar una lección o relato que se desea impartir. El lenguaje parabólico se usa en todos los idiomas y es una manera de hacer comprender mejor las verdades divinas. Sin embargo, y a pesar de todo, hay quienes al leer en la Biblia las parábolas del Señor Jesús las interpretan tan literalmente que les hacen concebir una doctrina imaginaria y contradictoria. La posición de los predicadores protestantes. Los guías o predicadores de las iglesias protestantes son sin duda alguna aquellas que se formaron en los días de Martín Lutero, quien por el año 1517 protestó contra los errores de la Iglesia Católica Romana, por lo que estas iglesias entienden esta parábola como una historia real de dos hombres, un rico y otro mendigo. Y los llamados padres católicos piensan de la misma manera. Interpretan especialmente esta parábola como una historia literal de dos hombres que existieron en algún tiempo y que al final de la vida de estos hombres, uno se fue al cielo por ser pobre y el otro, por ser rico, se fue al infierno. Y esta interpretación la hacen seguramente por los términos infierno, tormento y llamas que Jesús emplea en esta parábola. Y claro está, quieren usarlos como apoyo para la doctrina filosófica pagana que los guías de las iglesias protestantes y católicos predican, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Personas que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Como lo dice, de acuerdo a la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 y la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 7. Origen pagano de la doctrina del infierno. El origen de la doctrina de un infierno de llamas fue inventada por el griego Platón y dramatizada años más tarde por Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia. Las Sagradas Escrituras jamás nos hablan y ni siquiera insinúan que el alma del hombre, cuando éste muriere, se vaya al cielo. Ninguno de todos los que han muerto durante la historia del mundo, buenos y malos, están en el cielo o en el infierno de llamas. Irrefutablemente, todos los hombres, ahora buenos o malos, duermen el sueño de la muerte en sus sepulcros, de acuerdo a Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Sometiendo a estudio la parábola. Al someter a estudio la parábola por medio de este mensaje, es importante entender que las parábolas que Jesús relata en los evangelios se clasifican por lo menos en tres aspectos y son como sigue. Parábolas doctrinales. Ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Parábolas morales.
Ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Parábolas proféticas. Ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Por lo tanto, la parábola que sometemos a estudio en esta ocasión nada dice de cielo o infierno. Debemos entender que como parábola se usan personas o nombres de personas, lugares específicos o cosas con las que uno está familiarizado, con el fin de hacernos comprender mejor el mensaje de la parábola. Pero sabemos que dichos sustantivos que se usan en ese tipo de lenguajes son figurativos, no reales o literales. Tampoco podemos interpretar algunas cosas de la parábola en forma literal y el resto en un sentido espiritual o representativo. Perspectivas proféticas de la parábola. Cuando Jesús presentó la parábola del rico y el mendigo, el pueblo de Israel, que estaba comparado aquí con un hombre rico, se hallaba en la miserable condición del hombre rico, que usaban los bienes del Señor para su complacencia egoísta, preparándose así para oír la sentencia, de acuerdo al Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 5, versículo 27. El hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez, de acuerdo a Lucas capítulo 16, versículo 19, ¿qué representa? La calidad del hombre rico. ¿Hacía todos los días fiesta con esplendidez? Esto es una representación del pueblo judío, que se deleitaba con sus festividades religiosas, que celebraban los hijos de Israel con esplendor. Todos sabemos que durante la dispensación levítica, que cubrió un periodo de 1521 años, a saber, del año 1491 al año 30 después del Señor Jesucristo, la gloria del pueblo judío fueron sus festividades y ritos, sacrificios que hacían en la tarde y en la mañana, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17, y al libro de Levítico, capítulo 23, al libro o al primer libro de Reyes, capítulo 3:15, y al libro de Números, capítulo 28. Este último capítulo nos habla del continuo sacrificio y por ende su esplendorosa ceremonia, es decir, fiesta, días de gozo sagrado, ordenado por la ley de Moisés y en memoria de eventos importantes. ¿Por qué dice que el hombre de la parábola era rico? ¿Qué significa esta parábola? En Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 leemos estas palabras. ¿Qué, pues, tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Y en el capítulo 9, versículo 4 de la misma carta, leemos lo siguiente. Que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne. Estos pasajes describen claramente el calificativo de hombre rico. Con las bendiciones que Dios depositó en el pueblo de Israel, éste se constituyó en el hombre rico de la parábola. Sin embargo, este pueblo poco a poco fue muriendo para Dios, y poco a poco también fue cayendo en sus sepulturas, simbólicamente hablando. La Biblia dice, y murió también el rico, y fue sepultado, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 22. La muerte del rico representa el abandono de Dios, en cuya condición del pueblo judío fue atormentado por el sufrimiento causado por sus enemigos, entendiendo por la palabra tormento y por la palabra fuego dos significados muy importantes de esta parábola profética, y su explicación es la siguiente. Le pedimos, hermanos, sea paciente y espere la segunda parte de este tema. Paz a vosotros.
La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.